Universidad Técnica del Norte. Sistema de Nivelación y Admisión CENESID. Nuestro grupo va a hablar sobre las reacciones químicas, la cual va a constar de ejemplos, concepto, características, tipos. Mi persona va a hablar sobre las características y el concepto. Definición: es una acción mutua y recíproca entre dos o más sustancias, ya que esta es la sustancia reactiva. Esta sustancia reactiva puede transformarse en una u otras sustancias, que son los productos. Las sustancias productos tienen características muy diferentes a las sustancias que son los reactivos. Ejemplos de reacciones químicas que existen en nuestro entorno, como son la quema de carbón en el aire, la oxidación del hierro en el aire, la respiración humana, la cual el aire se transforma en dióxido de carbono, la reacción del hidrógeno con el oxígeno para formar el agua. Como también existen diferentes manifestaciones para representar las reacciones químicas o sus formas, como son la emisión de gases, la efervescencia, el cambio de color, la emisión de luz, la elevación de temperaturas, como también cambios que existen en una estructura o en una sustancia. En sí, es una reacción química en la cual intervienen varias sustancias, ya que estas sustancias pueden haber cambios y transformaciones en su estructura para dar origen a nuevas sustancias, ya que es mucho mejor la utilización de sustancias en estados sólidos, líquidos y gaseosos, como también de solución, ya que estas están separadas entre sí para que haya un contacto más íntimo entre sus cuerpos reaccionantes. Características de las reacciones químicas. Las sustancias nuevas tienen características y aspectos totalmente diferentes de las sustancias de partida. Durante una reacción química de absorción y desprendimiento de energía, encontramos dos tipos de reacciones, como son la reacción exotérmica y la reacción endotérmica. La reacción exotérmica: aquí se da el desprendimiento de la energía en el curso de la reacción. Dentro de esta reacción encontramos otra característica, que es que utiliza el sufijo exa, que significa hacia afuera. La segunda reacción o el segundo tipo, que es la reacción endotérmica. Esta reacción, a diferencia de la reacción exotérmica, que era el desprendimiento de la energía, aquí se da la absorción de la energía en el curso de la reacción, como también se da la ley de la conservación de la masa, la cual dice que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos, ya que esto es así porque los átomos ni se aparecen ni se desaparecen entre sí, ya que solo se reordenan entre sí
dando como resultado una nueva localización en estos átomos. También se da la formación de precipitados, la formación de gases con el cambio de altas temperaturas, la cual dentro de esta se da el desprendimiento de la luz y de la energía. Se puede dar en una reacción química la utilización de una ecuación que puede estar basada en una sustancia dentro de los estados, como puede ser L para líquido, S para sólido, G para gaseoso, AC para solución acuosa. Los productos también pueden ser obtenidos a partir de los reactivos. A continuación les voy a hablar sobre las ecuaciones químicas. Una ecuación química es la descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que reaccionan llamadas reactivos o reactantes y las sustancias que se producen llamadas productos. También indica la cantidad relativa de las sustancias que intervienen en una reacción química y se utiliza para la descripción de lo que sucede en una ecuación química en sus estados inicial o final. Requisitos de una ecuación química. Una ecuación química debe cumplir con la ley de conservación de la energía, ley de conservación de la materia, ley de conservación de la carga y corresponder a un proceso real. Partes de una ecuación. Una ecuación tiene varias partes y se las puede agrupar de la siguiente manera. En reactivos y productos, que son las sustancias que se combinan, y estos se les llaman reactivos y se localizan en la parte izquierda de la ecuación. Y los productos, que son el resultado de dicha combinación y se localizan en la parte derecha de la ecuación. Símbolos y números. Otra forma de dividir a la ecuación. Existen tres tipos de símbolos, que son símbolo químico, aritmético y convencional. El símbolo químico es el símbolo de los elementos químicos. El símbolo aritmético es el más, que significa combinar y mezclar. Y el símbolo convencional es la flecha, que significa produce. En cuanto a los números, existen dos tipos. Números enteros y grandes, llamados coeficientes. Números enteros y pequeños, llamados subíndices. El coeficiente es el número grande que va situado por delante de todos los símbolos de una fórmula e indica la cantidad de moléculas de la sustancia que se trate. Cuando en una sustancia no se muestra el coeficiente es porque se trata de uno y este no se lo escribe. Este caso también se lo aplica para el subíndice. El subíndice es el número pequeño localizado en la parte inferior derecha del símbolo e indica la cantidad de átomos del elemento. En una ecuación, para hacer los cálculos en una ecuación química se debe tomar en cuenta lo siguiente: la cantidad de sustancias presentes, la cantidad de moléculas por cada sustancia de la ecuación, y el total de átomos de cada sustancia de la ecuación. Ya, vamos a utilizar la fórmula del agua, que es 2 moléculas de hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno
más, recuerden que cuando el coeficiente no está presente es porque es 1, entonces en este caso no se lo escribe. Es una molécula de oxígeno multiplicado por 2 átomos de oxígeno. Y esto produce una molécula de hidrógeno multiplicado por 2 átomos de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Ya. Entonces aquí es 2 moléculas de hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno. Esto es igual a 4 átomos para esta sustancia. Y para oxígeno es una molécula de oxígeno, esto no se le escribe, por 2 átomos de oxígeno, y esto te da 2 átomos para esta sustancia. La sustancia de agua, o sea el producto, está formada por un total de 6 átomos, 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Y tenemos lo siguiente. Esto es igual a 2 moléculas por 2 átomos de hidrógeno. Esto es igual a 4 átomos, lo que tenemos aquí, y 2 moléculas por 1 átomo de oxígeno. Esto te da igual a 2. Esto sumamos y nos da 6 átomos en total para esta sustancia. La cantidad de átomos por una molécula de cada sustancia. El coeficiente indica el total de moléculas de una sustancia dentro de una ecuación balanceada. Entonces tenemos 2 moléculas de hidrógeno por 2 átomos de hidrógeno por una molécula de oxígeno. Esto es igual. El hidrógeno, el subíndice es 2. Entonces 2. Y el subíndice del oxígeno, o sea, no se le escribe porque es 1 y no está presente. Esto se lo suma y nos da un total de 3 átomos. 3 átomos por cada molécula de agua. Gracias. Mi nombre es Jorge López y a continuación voy a hablarles sobre la teoría de colisiones y la teoría del estado de transición. La teoría de las colisiones es una teoría propuesta por Max Strauss y William Lewis en 1916 y 1918, que explica cualitativamente cómo ocurren las reacciones químicas y por qué las velocidades de reacción difieren para diferentes reacciones. Para que una reacción ocurra, las partículas reaccionantes deben colisionar. Solo una cierta fracción de estas colisiones causan un cambio químico. Estas son llamadas colisiones exitosas. Las colisiones exitosas tienen energía suficiente, llamada energía de activación, al momento del impacto para romper los enlaces existentes y formar nuevos enlaces, resultando en los productos de la reacción. El incrementar la concentración de los reactivos y aumentar la temperatura lleva a más colisiones y por tanto a más colisiones exitosas, incrementando la velocidad de la reacción.
Cuando un catalizador está involucrado en la colisión entre las moléculas reaccionantes, se requiere una menor energía para que tome lugar el cambio químico y por lo tanto más colisiones tienen la energía suficiente para que ocurra la reacción. La velocidad de reacción, por lo tanto, también se incrementa. La teoría de las colisiones está cercanamente relacionada con la cinética química, aunque también tiene altas aplicaciones en el mundo de la física. Según esta teoría, para que ocurra una reacción química, es necesario que existan choques entre las moléculas de reactantes que den origen a productos. Estas colisiones deben cumplir las siguientes condiciones. Las moléculas de reactantes, cabe destacar que no todas las colisiones entre reactantes son efectivas, por lo tanto no todas originan productos. Sin embargo, mientras más colisiones, choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación en los reactantes. Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los reactantes, entonces se forman productos. Cabe destacar que no todas las colisiones entre reactantes son efectivas, por lo tanto no todas originan productos. Sin embargo, mientras más colisiones existan entre reactantes, mayor es la probabilidad de que éstas sean efectivas. Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario que existan choques entre las moléculas de reactantes que den origen a productos. Estas colisiones deben cumplir las siguientes condiciones. Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, un reordenamiento de los átomos y luego la formación de los productos. Si no se dispone de la energía suficiente, las moléculas rebotan sin formar los productos. Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación en los reactantes. Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción química entre los reactantes. Entonces se forman así los productos. Cabe destacar que no todas las colisiones entre reactantes son efectivas, por lo tanto no todas originan productos. Sin embargo, mientras más colisiones existan entre reactantes, mayor es la probabilidad de que sean efectivas. Teoría del estado de transición. Teoría de velocidades absolutas, teoría del complejo activado o estado de transición. Es la que perfecciona a la teoría de las colisiones, al indicar un modo de calcular la constante de velocidad a pesar de que las existencias estéricas sean significativas. Esta teoría se desarrolló simultáneamente en 1935 por Henry Prime en la Universidad de Princeton y por Meredith Evans y Michael Polanyi de la Universidad de Manchester. También es una teoría que explica la velocidad de reacción de las reacciones químicas elementales. La teoría asume la existencia de un tipo especial de equilibrio químico llamado cuasi-equilibrio entre los reactivos, y el complejo activado o estado de transición forma una estructura intermedia e inestable por su alta energía. Antes del desarrollo de esta teoría, la ley de velocidad de Arrhenius era usada ampliamente para determinar barreras de energía de una reacción, esto es, la diferencia de energía del complejo activado menos la de los reactivos. La ecuación de Arrhenius surge de observaciones empíricas e ignora toda observación sobre el mecanismo, como por ejemplo, si están implicados uno o más estados intermedios en la conversión global de un reactivo en un producto. Por lo tanto, es necesario un desarrollo posterior para comprender los dos parámetros asociados con esta ley: el factor preexponencial y la energía de activación. Gracias.
Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar acerca del balanceo de ecuaciones químicas. Balancear una ecuación significa que debe existir una equivalencia entre el número de los reactivos y el número de los productos en una ecuación, lo cual existen distintos métodos que los veremos a continuación, como son el método del tanteo, el método algebraico y por último el método de redox. Ya a continuación los veremos a ellos. Ahorita pasaremos a resolver esta ecuación por el método del tanteo. Para balancear por este método o los otros métodos es necesario conocer la ley de la conservación de la materia, propuesta por Lavoisier en 1774. Dice que en una reacción química la masa de los reactantes es igual a la masa de los reactivos. Por lo tanto, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora pasaremos a resolver esta ecuación. Vemos aquí que está dos compuestos en los reactivos y en los productos también están dos compuestos. Vemos que en el producto la plata tiene dos átomos, mientras que en los reactivos solo tiene un átomo. Entonces pasaremos a igualar los átomos. Pondríamos 2. Ya como ponemos el 2, va a afectar al nitrógeno y al oxígeno, entonces multiplicaríamos. Como aquí está solo un átomo, por 2 tendría 2 átomos de plata. Al nitrógeno, como tiene 1, por 2 también tendría 2 átomos de plata, de nitrógeno. Ahorita, como el oxígeno tenía 3 y le multiplicamos por 2, sería 6 átomos de oxígeno. Como vimos, aquí alteramos al nitrógeno, entonces en los productos también tiene un átomo de nitrógeno y aquí ya están 2, entonces pasaremos a igualar esta también. Quedaría, también multiplicamos, debería afectar a toda la ecuación. 2 por 1, 2. Multiplicamos esto por el nitrógeno, 2 por 1, 2. Y multiplicamos por el oxígeno que tenía 3 átomos, entonces sería 2 por 3. 6 átomos de oxígeno. Ahora lo que pasaremos a hacer será poner el número, igualar aquí. Pondríamos primero la plata. En los productos la plata tiene 2 átomos, entonces pondríamos 2. Y en los reactivos también tiene 2 átomos. Seguimos con el siguiente elemento, que es el nitrógeno. Pondríamos en los reactivos, están 2 átomos, y en los productos también están 2 átomos. Seguimos con el siguiente elemento, que es el oxígeno. En los reactivos están 6, y en el producto también están 6 átomos de oxígeno. Seguimos con el siguiente elemento, que es el hidrógeno. Vemos que en los reactivos hay 2 átomos de hidrógeno, y en los productos también hay 2 átomos de hidrógeno. Seguimos con el último elemento, que es el sulfuro. Vemos en el sulfuro, en el azufre, en los reactivos hay solo un átomo, y en el producto el azufre también tiene solo un átomo. De esta manera hemos balanceado la ecuación por el método del tanteo. Ahora resolveremos esta ecuación por el método algebraico. El método algebraico sigue a unos pasos: escribir sobre cada molécula un literal siguiendo el orden alfabético, y listar verticalmente los átomos para que participen en la reacción. A la derecha del símbolo de cada elemento que participa se escribe el número de veces que el elemento se centra en cada molécula identificada por letra. Si de un lado de la reacción un elemento se encuentra en más de una molécula, se suma y se escribe cuantas veces está presente en una molécula. Se cambia la flecha por un signo igual. Se enlistan las letras que representan las moléculas y a las letras más frecuentes se les asigna un valor de 1. Y el último, que sería los valores de las letras, se obtienen por operaciones algebraicas. Esto en resumen sería que a cada uno de los compuestos le damos un valor. Por ejemplo, a este compuesto al primero le ponemos un valor de A, un literal, ponemos A. Al segundo compuesto le ponemos B.
Al tercer compuesto le ponemos C. Y al último compuesto le ponemos D. Entonces, basados en estos, vamos a sacar valores de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, del sodio, ponemos el símbolo del sodio y de acuerdo al número atómico ponemos el literal. Como solo tiene un 1 del número atómico, entonces solo iría a la A. En el segundo compuesto no tiene sodio, entonces pasamos directamente a los productos, que sería la flechita igual. Entonces en el tercer compuesto sí tiene sodio, entonces pondríamos solo C. En el cuarto compuesto no existe el sodio, entonces pasaríamos al siguiente elemento, que es el cloro. En el primer compuesto solo existe un átomo de cloro, entonces solo sería A. En el segundo compuesto no existe el cloro, entonces no le ponemos. Seguimos a los productos, que sería una flechita. Entonces en los compuestos, en el tercer compuesto existe el cloro, solo tiene un átomo, entonces solo sería C, de acuerdo al literal que hemos puesto en cada uno. En el cuarto compuesto no existe el cloro, entonces pasaríamos directamente al oxígeno. En el oxígeno vemos que tiene 3 átomos, y como tiene átomos pondríamos 3A. Como vemos en el segundo compuesto también cuenta con oxígeno, entonces multiplicaremos esto, entonces saldría más 2B. En el tercer compuesto no existe el oxígeno, entonces pasaríamos al cuarto compuesto, pondríamos igual, sería 3D. Pasaríamos al cuarto compuesto, que es el potasio. Vemos que en el primer compuesto no existe potasio, en el segundo compuesto existe 2 moléculas de potasio, entonces pondríamos 2B. En el tercer compuesto no existe potasio, en el cuarto compuesto existe el potasio, entonces sería igual a 2D. Seguimos con el otro, que sería estaño. En el primer compuesto no existe el estaño, en el segundo existe, hay 2 átomos de estaño, hay un átomo de estaño, perdón. Entonces pondríamos el símbolo del estaño, podríamos, como es solo uno, podríamos la simbología B. En el tercer compuesto no existe el estaño, en el cuarto compuesto existe el estaño, sería B es igual a D. Ahora debemos darle valores numéricos a cada uno de los literales, entonces pondríamos que A vale 1. Como A vale 1, entonces por lógica C también vale 1. Aquí resolveremos, vamos a reemplazar 2B por 2D para resolver esta ecuación, ya que son iguales, 2B igual a 2D. Entonces sería 3,1 más 2D es igual a 3D. Y resolviendo me quedaría 3 es igual a 3D menos 2D, que resumiendo sería 3 es igual a D. Entonces tenemos que D es igual a 3. Ahora vemos que 2B es igual a 2D, entonces pondríamos 2 por 3 es igual a 2B, entonces pondríamos 6 es igual a 2B. Y resolviendo esto saldría que B es igual a 3. Entonces B es igual a 3. Y estos numerales reemplazamos en cada uno de los literales que pusimos en los compuestos. Y de esta manera estaría balanceada la ecuación. Ahora pasaremos a resolver esta ecuación por el método de redox, o también conocido como el método de óxido-reducción. ¿Con qué consiste? En que un elemento se oxida, y hablar de oxidación se refiere a que un elemento pierde electrones y su valencia aumenta, y el otro se reduce, y cuando un elemento gana electrones y su valencia disminuye. Para este método se siguen los siguientes pasos. Podremos, todos los elementos libres que no formen compuestos tendrán valencia 0. El hidrógeno tendrá valencia de +1, excepto en hidruros con -1. El oxígeno tendrá una valencia de -2, excepto en los peróxidos con +1. Los alcalinos tienen en sus compuestos oxidación +1.
Los alcalinoterreos tienen en sus compuestos de oxidación más 2. Los halógenos tienen en sus compuestos con haluros de oxidación menos 1. La suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es igual a la carga de los compuestos. Y el último paso, que sería, si algún átomo se oxida, su número de oxidación aumenta, y cuando un átomo se reduce, su número de oxidación disminuye. El ejemplo sería, aquí tenemos un elemento libre, sería el hierro, y como dice las reglas pondremos un número de oxidación de 0, así como el oxígeno también está solito, pondríamos un número de oxidación de 0. Aquí en el lado contrario vemos un compuesto, entonces pondríamos el número de oxidación que dice la regla, como el oxígeno pondríamos el número de oxidación de menos 2. Entonces estos se multiplican, sería 3 por menos 2, menos 6. Esto debe dar igual a 0. Como esto debe dar igual a 0, entonces sería 2 por 3, 6. 6 menos 6, 0. Entonces ahí queda resuelto. Y como vemos aquí, el hierro tiene el número de oxidación de 3. Entonces, con esta simbología demostramos que está perdiendo electrones. Pondríamos que está perdiendo electrones. Ahora en el oxígeno vemos que tiene una valencia de menos 2. Entonces ponemos otro tipo de simbología y decimos que está ganando electrones. Entonces pondríamos 2 electrones. Y como vemos, tiene dos números de átomos. Esto multiplicaríamos 2 por 2, 4. En total está ganando 4 electrones. Y ahora pasaremos a resolver en cruz. ¿Cómo se define esto? Quedaría 4 por hierro y 3 iría con el oxígeno. Quedaría de la siguiente manera: 4 hierro más 3 del oxígeno y la valencia. Y esto será igual al hierro con su número y al oxígeno con el número de átomos de 3. Y ahora esto pasaremos a resolver por el método del tanteo. Vemos aquí que el hierro tiene 4 átomos y aquí el hierro solo tiene 2. Entonces pasaremos a poner 2 por 2 sería 4. Y aquí vemos que el oxígeno tiene 5 de hierro. Tiene 3 por 2, 6 números atómicos. Entonces pondríamos acá 2 y de esta manera queda resuelta y balanceada la ecuación. En conclusión, vemos que el balanceo de ecuaciones nos ha servido con 3 métodos, los que hemos visto, para comprobar la ley de la conservación de la materia. Muchas gracias. Explicar acerca de los tipos de reacciones químicas. Para saber los tipos de reacciones químicas tenemos que saber cómo se plantea una ecuación química. Una ecuación química se plantea los reactantes en el lado izquierdo y en el lado derecho los productos. En la ecuación química también se puede indicar los estados físicos de las sustancias que la conforman, como puede ser S para sólido, L para líquido, G para gaseoso y AC para soluciones acuosas. Los tipos de reacciones químicas se clasifican en 5 grandes grupos, pero esta clasificación es la más utilizada. El primer tipo de reacción son las reacciones de síntesis o de composición, en donde dice que 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto, en donde A y B pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo que tenemos nos dice que escribamos la reacción entre el aluminio y el oxígeno. Bueno, en el ejemplo nos dice que escribamos la reacción entre el aluminio y el oxígeno, en donde el aluminio tendrá valencia más 3, más el oxígeno que tendrá valencia menos 2, en donde intercambiando valencias tendremos aluminio 2, oxígeno 3, en donde esto dará el resultado como el óxido de aluminio. Otro tipo de reacción química son las reacciones de descomposición o de análisis. Estas reacciones son lo opuesto a las reacciones de síntesis y son aquellas que se forman 2 o más sustancias a partir de un solo reactante. Un ejemplo que podemos hacer acerca de esta reacción que dice que escribamos la ecuación que representa el óxido de mercurio.
Como sabemos, el óxido de mercurio es este. Quedará resultado si descomponemos al mercurio, como nos dice, más 2, con valencia más 2, más el oxígeno, que siempre tendrá valencia menos 2. Y esta sería la reacción de descomposición o de análisis. La reacción química son las reacciones de desplazamiento o sustitución sencilla, en donde que dice que un elemento reemplaza a otro similar y menos activo en un compuesto, en donde usualmente los metales reemplazan a los metales y los no metales reemplazan a los no metales. El orden de los metales se puede clasificar de mayor actividad a menor actividad, y el orden de los no metales se clasifica en flúor, oxígeno, cloro, bromo y yodo, en donde el flúor sigue siendo el más activo. Esta es la ecuación que representa a este tipo de reacciones. Un ejemplo nos dice que escribamos la reacción entre el magnesio y una solución de sulfato de cobre 3. Bueno, en el ejemplo nos dice que escribamos la reacción entre el magnesio y el sulfato de cobre 3. Haciendo la ecuación tendríamos el magnesio más el sulfato, primero va el metal, este sería el sulfato de cobre 3, que daría lugar a, como el magnesio es un metal más activo que el cobre, lo reemplaza en la ecuación, tendríamos que daría igual a el magnesio, que sería el sulfato de magnesio, más el metal que reemplazó, que era el cobre. Reacción química son las reacciones de doble desplazamiento o intercambio, que dice que los reactantes intercambian átomos del catión de uno que se combina con el anión del otro y viceversa. En este tipo de reacciones al menos una de las sustancias que actúa debe estar en solución acuosa. La ecuación que representa a esta reacción es la siguiente. Un ejemplo que tenemos acerca de esto es escriba la reacción entre el nitrato de plata y el ácido clorhídrico. El ejemplo nos decía que escribamos la reacción entre el nitrato de plata más el ácido clorhídrico, que daría lugar, tenemos que reemplazar el metal por el hidrógeno, en este caso se reemplazaríamos la plata por el hidrógeno, que daría lugar al ácido nítrico más el cloruro de plata. El último tipo de reacción química son las reacciones de combustión, que dice que un hidrocarburo se combina con un oxígeno para producir agua y dióxido de carbono. Estas reacciones de combustión son muy importantes para la vida, ya que la respiración celular es una de ellas. Un ejemplo que tenemos acerca de esta reacción es que nos dice que escribamos la ecuación de la reacción de combustión de la glucosa, que es del azúcar sanguíneo. Como sabemos, la fórmula de la glucosa es C6H12O6 más una molécula de oxígeno, que daría lugar a una molécula de agua y el dióxido de carbono. Esa sería la reacción de combustión. Explicar acerca de los tipos de reacciones químicas. Para saber los tipos de reacciones químicas tenemos que saber cómo se plantea una ecuación química. Una ecuación química se plantea los reactantes en el lado izquierdo y en el lado derecho los productos. En la ecuación química también se puede indicar los estados físicos de las sustancias que la conforman, como puede ser S para sólido, L para líquido, G para gaseoso y AC para soluciones acuosas. Los tipos de reacciones químicas se clasifican en 5 grandes grupos, pero esta clasificación es la más utilizada. El primer tipo de reacción son las reacciones de síntesis o de composición, en donde dice que dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, en donde A y B pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo que tenemos nos dice que escribamos la reacción entre el aluminio y el oxígeno. Bueno, en el ejemplo nos dice que escribamos la reacción entre el aluminio y el oxígeno, en donde el aluminio tendrá valencia más 3 más
el oxígeno, que tendrá valencia -2, en donde intercambiando valencias tendremos aluminio 2, oxígeno 3, en donde esto dará el resultado como el óxido de aluminio. La ecuación química se representa por medio de números y símbolos en una reacción química. Esto se representa mediante una estructura así. Dentro de esta estructura podemos notar varios aspectos de la reacción química, como lo son el subíndice y el coeficiente. Las sustancias que se encuentran en la parte izquierda de la derecha se llaman reaccionantes. Estas constituyen el primer miembro de la ecuación, mientras que las sustancias que se encuentran en la parte derecha constituyen al segundo miembro de la ecuación y son productos de la reacción. Dentro de la ecuación química encontramos varias simbologías, la cual nos ayuda a saber cuál es la función que cumple dentro de ella. A continuación les mostraré la simbología que tiene y sus significados. Uno de los símbolos es el símbolo más. Esto nos ayuda a saber el número de sustancias que se va a combinar. El siguiente se representa con la letra S. Esto nos dice si el compuesto, si el elemento es un sólido. También existe la letra L, la cual nos dirá si es un líquido, o G, si es un gaseoso. También existe un símbolo AC, este nos dirá si el elemento es acuoso o se disuelve en agua. Si la flecha marca hacia arriba, nos indicará que el producto es gaseoso. En cambio, si la flecha marca hacia abajo, esta nos indicará que el producto es sólido. Si la flecha indica hacia el lado Si la flecha va hacia un lado, esto nos indicará el producto de la reacción o lo que produce. En cambio, si hay dos flechas en sentido contrario, nos indicará que la reacción es reversible. Debemos saber que en una ecuación química los productos pueden volver a reactar para formar los reactantes originales. En este caso se utiliza la doble flecha en sentido contrario, como vemos en el ejemplo. La flecha con un triángulo en la parte de abajo nos indica que la reacción se somete a un calentamiento. Si en la flecha encontramos las siglas ATM, esto nos señala la reacción atmosférica en la cual se encuentra la reacción. Nos indica la temperatura en grados Celsius de la reacción. Esta flecha nos indica la presencia de un catalizador o también de un símbolo de un elemento que se haya adicionado a la reacción. La ecuación química se representa por medio de números y símbolos en una reacción química. Esto se representa mediante una estructura así. Dentro de esta estructura podemos notar varios aspectos de la reacción química, como lo son el subíndice y el coeficiente. Las sustancias que se encuentran en la parte izquierda de la derecha se llaman reaccionantes. Estas constituyen el primer miembro de la ecuación, mientras que las sustancias que se encuentran en la parte derecha constituyen al segundo miembro de la ecuación y son productos de la reacción. Dentro de la ecuación química encontramos varias simbologías, la cual nos ayuda a saber cuál es la función que cumple dentro de ella. A continuación les mostraré la simbología que tiene y sus significados. Uno de los símbolos es el símbolo más. Esto nos ayuda a saber el número de sustancias que se va a combinar. El siguiente se representa con la letra S. Esto nos dice si el compuesto, si el elemento es un sólido. También existe la letra L, la cual nos dirá si es un líquido, o G, si es un gaseoso. También existe un símbolo AC, este nos dirá si el elemento es acuoso o se disuelve en agua. Si la flecha marca hacia arriba, nos indicará que el producto es gaseoso. En cambio, si la flecha marca hacia abajo, esta nos indicará que el producto es sólido. Si la flecha indica hacia el lado
Si la flecha va hacia un lado, esto nos indicará el producto de la reacción o lo que produce. En cambio, si hay dos flechas en sentido contrario, nos indicará que la reacción es reversible. Debemos saber que en una ecuación química los productos pueden volver a reactar para formar los reactantes originales. En este caso se utiliza la doble flecha en sentido contrario, como vemos en el ejemplo. La flecha con un triángulo en la parte de abajo nos indica que la reacción se somete a un calentamiento. Si en la flecha encontramos las siglas ATM, esto nos señala la reacción atmosférica en la cual se encuentra la reacción. Nos indica la temperatura en grados Celsius de la reacción. Esta flecha nos indica la presencia de un catalizador o también de un símbolo de un elemento que se haya adicionado a la reacción.